saludamos al economista David Vázquez. Él es el representante de BAS Seguros, su gerente general, y es un experto en esta materia, el de la seguridad. David, muy buenos días. Quisiéramos conocer cómo marcha el sector a pesar de los retos y las situaciones coyunturales que se viven aquí en Ecuador. Creo que podríamos hablar de los resultados del 2024. ¿Cómo se comportó el sector de los seguros? Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es David Vázquez, presidente ejecutivo de BAS Seguros, justamente una aseguradora que tiene su matriz en la ciudad de Cuenca, pero trabajamos a nivel nacional. Sí, soy un experto relativamente en temas de seguros, aunque no en temas de seguridad, eso vale recalcar. Respecto a los resultados del sector de seguros en el 2024, es interesante que ustedes mencionaron que hubo un crecimiento pequeño en las primas de seguros. Y eso es verdad, pero ese crecimiento vino de la sección de seguros de vida, no de la sección de seguros de generales. Los seguros tradicionalmente se separan en lo que es generales, donde el seguro tradicional es el típico de vehículos. Ahí están las casas, edificios, transporte y demás, pero creo que el seguro más conocido es el de vehículos. Pero también la otra gran sección de los seguros es la parte de vida, la parte de las personas. Y lo que creció en el 2024 de forma importante fue la parte de personas, la parte de vida. Más bien la sección de seguros de generales decreció. Ahora, en la combinación hay ese pequeño crecimiento de 1% que ustedes mencionaron. Sí es verdad que los seguros crecen en función a cómo crece la economía. Eso sucede en el Ecuador y en todos los países del mundo. Si la economía crece, los seguros crecen. Si la economía decrece, los seguros decrecen. Y eso es lo que sucedió en el 2024 Es en el decir, Ecuador. tomar en consideración el crecimiento del área de seguros puede ser un muy buen indicador con respecto a lo que está sucediendo en el país. Sí, creo que los seguros es un muy buen indicador de lo que sucede en la economía en general y nosotros hemos visto que hay un seguro en particular que es un muy buen termómetro de la economía, es el seguro de transporte, donde se transporta mercadería. Y el seguro de transporte generalmente tiene transporte, importaciones, exportaciones y el transporte interno, que es la mercadería que se mueve dentro del país. Entonces es muy obvio que cuando hay un bajón económico, se importa menos y se mueve menos mercadería internamente. Entonces es un muy buen termómetro de cómo está la economía. Y sí, en el 2024 hubo un bajón en transporte y es un reflejo de que la economía tiene problemas. Economista, muy buenos días. Quizás sería importante hablar de estos seguros quizás más pequeños del ciudadano común, ¿no? Que adquiere un seguro para ante una eventualidad médica o ante un seguro de vida o ante cualquier otra circunstancia adversa que pueda ocurrir con sus bienes, su carro, su casa. Es decir, no son esos seguros mucho más grandes que adquiriría una empresa, una industria, sino más bien estos a los que puede tener acceso el ciudadano común. Es correcto, generalmente en los seguros hay esta primera gran división que les mencioné hace un momento de generales y de vida, pero también hay otra gran división que es los seguros empresariales o corporativos y los seguros personales. Esos seguros personales son a los que ustedes están haciendo referencia y sí, ahí están creo que los más tradicionales es el tema de vehículos, es el tema de hogar y es el tema de asistencia médica, seguros de vida. Creo que esos son los más tradicionales. Si ustedes me preguntan, creo que una persona, cualquier persona, lo primero que tiene que asegurar es lo que más riesgo le lleva a una potencial quiebra. Generalmente las personas piensan que lo primero que tienen que asegurar es el vehículo. Yo ahí creo que es el primer error que se comete a nivel personal, porque si bien el vehículo es una inversión fuerte, pero si el día de mañana tienes un problema con tu vehículo, no es algo que te va a mandar directamente a la quiebra o a un problema económico a nivel personal o familiar. A diferencia de un problema médico, por ejemplo, o a diferencia de que se te queme tu casa, que ya no estamos hablando de un carro de 20, 30 mil dólares, sino estamos hablando de una casa de 100 mil dólares, 200 mil dólares, medio millón. Eso sí puede ser realmente un problema económico a nivel familiar en el largo plazo y un problema médico grave también.
Entonces yo creo que las personas lo primero que deben mirar es ese tipo de seguros, aquellos riesgos en donde literalmente puedes tener un problema fuerte que literalmente estás hablando de una potencial quiebra. Y eso es lo primero que se debería asegurar. ¿Hay estadísticas sobre estos temas, David? Una pregunta que quisiera hacer es, ¿qué porcentaje de ecuatorianos tienen o tenemos seguros de vehículo, seguro de casa, seguro de salud? ¿Se Ya, tiene una idea? eh, eso se conoce como la penetración de seguros. Es un indicador clave que manejamos en el mercado de seguros y a nivel económico, es la penetración de seguros. Es cuánto está penetrado seguros dentro de la economía. Y es muy fácil de calcularlo porque es un indicador tan sencillo como las primas totales del mercado de seguros dividido para el PIB. Y claro, lo que vemos que es en Ecuador todavía un país subdesarrollado en términos de seguros. Tenemos una penetración relativamente baja versus países desarrollados. Generalmente el Ecuador está en el 3% o menos. Países desarrollados generalmente están encima del 5%, entre el 5 y el 10%. En Latinoamérica, países desarrollados en términos de seguros, un gran ejemplo es Chile. Chile es un país que está muy desarrollado en seguros y se acerca a los porcentajes de países como Estados Unidos y como Europa. Ecuador todavía es un país subdesarrollado con una pequeña penetración, pero eso también es una noticia interesante porque también quiere decir que hay buenas oportunidades, ¿no? Todavía hay espacio para crecer y creo que el mercado de seguros ecuatoriano ha estado en esa línea, ha tenido buenos crecimientos, ya es un mercado de más de $1 billón. Por eso también ustedes ven que han entrado multinacionales y empresas muy grandes del mundo han entrado en el país y es porque ya es un mercado atractivo, que ya tiene un relativo tamaño interesante y hay espacio para crecimiento. En lo que es vehículos, si me permite, Rosana, veíamos alguna nota reciente de prensa que citaba a una organización que señalaba que solamente un 40% de los vehículos en Ecuador están asegurados. Quisiera contrastar estas cifras, saber si efectivamente desde su punto de vista es así. Y por otra parte, preguntarle qué pasó con el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito, por sus siglas SPPAT, que se lo impuso aquí en Ecuador, que se pague con la matrícula del vehículo, cuáles son los límites de cobertura, qué papel está jugando. A ver, ahí creo que el país cometió un grave error de hacer público el tema del SOAT. Ustedes recuerdan que cuando nació el SOAT hace muchos años, nació como una iniciativa pública, pero se lo manejaba a nivel privado. O sea, ese producto se lo estandarizó, pero se le dio a las aseguradoras privadas que deseaban entrar en ese mercado y se creó una competencia de mercado, no tanto a nivel de producto, porque los precios eran estandarizados y las condiciones, pero las personas, los ciudadanos, aquellos que tenían vehículos, podían asegurar en aseguradora A o en aseguradora B en función de qué confianza tienen en esa aseguradora o qué servicio da mejor, o qué aseguradora da mejor servicio. Entonces, si bien era una iniciativa pública y un producto público, pero se manejaba a nivel privado y las personas podían elegir la mejor compañía con el mejor servicio. Después de eso se rompió y se lo llevó totalmente a un nivel público. Ahora el SOAT tiene otro nombre, es el SPAT, y se lo maneja a nivel público y es el pago de la matrícula. Creo que ahí el ciudadano común perdió bastante. Y lo que ha hecho el Ecuador también difiere de lo que han hecho otros países. Un caso muy cercano es el caso colombiano, que maneja el SOAT, también es una iniciativa pública, es un producto público, pero se lo maneja a nivel privado. Y otros extremos son países desarrollados como Europa, como Estados Unidos, en donde la ley te dice que toda persona que tiene un vehículo tiene que tener un producto de responsabilidad civil que cubra a terceros. Pero a diferencia de Colombia o lo que hizo el Ecuador, Estados Unidos, Europa no pone un producto estandarizado, sino le deja al mercado privado que ellos diseñen sus productos, tanto en precio como en condiciones, y el ciudadano tiene que comprar obligatoriamente un producto, pero no es un producto estandarizado, se lo maneja, eso sí, 100% a nivel privado. Y es lo que nosotros conocemos de Estados Unidos, por ejemplo, que toda persona que tiene un carro tiene que tener un producto de responsabilidad civil. El producto de daños propios, que es asegurar los daños propios de tu vehículo, eso siempre es voluntario. Eso no es obligatorio, eso es voluntario y eso queda en la persona si lo adquiere o no lo adquiere. Sobre la cifra del 40% de vehículos asegurados, ¿es eso correcto?
Es correcto, sí, la penetración de seguros vehiculares en el país sigue siendo baja, y la mayoría de las personas que aseguran lo hacen por la adquisición de los créditos. Generalmente la persona que compra un carro lo hace a través de un crédito, ya sea bancario, de una cooperativa o de la misma casa comercial donde compras el vehículo. Generalmente hay un crédito por detrás para la compra de ese vehículo, y ese crédito te obliga a adquirir un seguro, porque el crédito lo que quiere es asegurarse de que el carro está protegido ante una eventualidad y proteger el crédito. Entonces, generalmente la gente que asegura vehículos lo hace por una obligatoriedad que viene amarrada al crédito. Las personas que aseguran de forma voluntaria porque desean proteger su patrimonio vehicular, todavía en el Ecuador es poco, y también es un territorio virgen donde hay mucho trabajo por hacer. Ahora, economista, quizás hay muchas personas que no acceden a un seguro por desconfianza, y esta desconfianza quizás no ha sido gratuita, ¿no? Hemos visto más de una ocasión historias y casos que se han viralizado en las redes sociales de personas que cuentan sus malas experiencias con los seguros. Hay gente que incluso habla de que han sido engañados, de que la información no ha sido transparente, que no se les ha dado todos los datos y los detalles pertinentes, y cuando quieren hacer uso de ese seguro se enfrentan con una gran cantidad de circunstancias que no responden a las expectativas que inicialmente se tenía. Este es otro problema que también habría que resolver. ¿Lo que está pasando ahí? A ver, yo creo que primero, no es un problema del Ecuador. Lo que ustedes me están mencionando no es un problema ecuatoriano, es un problema que ocurre en todo el mundo. La desconfianza del usuario versus el seguro. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo a lo largo de los años en mejorar esa confianza. Yo creo que esa mala reputación de los seguros está bien ganada por errores del pasado. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, las cosas han cambiado. Hay nuevas reglas de juego, hay nuevas autoridades, hay superintendencias que controlan lo que hacen las compañías de seguros, hay asociaciones, hay gremios, hay una mayor competencia, lo que obliga a que las compañías hagan un buen trabajo si no pierden clientes, porque tienen otra aseguradora al lado que se lleva mejor, que se lleva a los clientes. Entonces, yo creo que ese tema ha mejorado muchísimo. Y aquí viene la razón del problema. La razón del problema no es que las compañías se quieren portar mal y son de mala fe y quieren engañar al usuario. Desgraciadamente, el seguro de por sí es un contrato complejo. Si uno lee una póliza de seguro, es un contrato complejo, no es un tema sencillo. Incluso el seguro de vehículos, que es el más fácil de todos, si uno se pone a leer, es una póliza de 10 páginas, de 20 páginas, llena de clausulados técnicos, temas legales. Entonces es muy difícil para el usuario común. Se dice que hay que leer la letra chica. La letra chica, que no hay tal letra chica, esa letra chica no existe, ese pie de página no existe, pero la letra chica no es que es chica, es que es técnica, es que es legal y es compleja de digerir, es compleja de entender para el usuario común. Aquí es donde tienen que hacer un gran trabajo dos actores. Primero, las mismas aseguradoras, en aterrizar ese lenguaje complejo y técnico a un lenguaje más común y ordinario. Que sí lo podemos hacer, y creo que se ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Y también otro actor súper importante en este sentido son los asesores de seguros, los intermediarios, o también los llamados brokers. Ellos son justamente los intermediarios entre la aseguradora y el cliente, y son los llamados a decirle: señor cliente, el seguro cubre esto, no cubre esto, funciona de esta manera, no funciona de esta manera. Entonces ellos también son los actores que tienen que aterrizar ese lenguaje complejo a un lenguaje ordinario para que el usuario conozca. Yo creo que gran parte de esa desconfianza nace por un no entendimiento del cliente en la póliza final. Más que en un tema de que la aseguradora por mala fe se quiso portar mal. Yo creo que es un problema de interpretación, es un problema de mal entendimiento, de que de origen la persona no entendía la póliza, y ahí se generan los problemas del día de mañana. Y para eso las aseguradoras tienen que hacer un gran trabajo de marketing, de comunicación, de publicidad, de generar un lenguaje más cómodo, y los asesores de seguros de igual manera.
Quisiera hacer una pregunta que tiene que ver también con el sector público, David, que es otra área, entendemos, pero que eventualmente nos toca a los ciudadanos de a pie, a quienes tenemos microemprendimientos o alguna empresa, eventualmente contratar con el sector público, y allí se exigen también garantías de fiel cumplimiento, que sabemos como ciudadanos que son irrevocables e imposibles de evadirlas. Es decir, se incumple por la parte privada y la contraparte, el Estado, lo ejecuta en forma inmediata. Pero esto es algo que no vemos en los grandes contratos públicos. Tomemos, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Un proyecto del orden de $3,000 millones, se estima, se gastó en esa hidroeléctrica, ha tenido 10,000 problemas, por decirlo metafóricamente, y no hemos conocido que ninguno de los contratistas, particularmente los grandes contratistas chinos, ejecutaron nunca, o el Estado ejecutó esas garantías de fiel cumplimiento, y esto se repite en forma secuencial en estos grandes contratos con el Estado. ¿Por qué la dificultad del Estado de ejecutar estas garantías? ¿Qué es lo que sucede allí? A ver, bueno, primero quisiera mencionar que no soy un experto en seguros públicos. Baseguros particularmente no está en el sector público, no vendemos seguros al sector público, nunca lo hemos hecho, no lo hacemos y no tenemos miras en el futuro de hacerlo. Por ende, no soy un experto en cómo funciona la contratación pública y cómo funcionan los seguros públicos. Lo poco que sé, también lo sé por las noticias que nacen de ustedes mismos y lo que todos leemos en redes sociales y en los periódicos y en las noticias y demás. Yo creo que gran parte del problema de los seguros públicos es el mal manejo público de los seguros. O sea, aquí hay problemas técnicos, hay problemas de mal manejo, las cosas no se hacen como se tienen que hacer, y también hay muchos temas de corrupción, ¿no? O sea, ustedes han visto y todos hemos escuchado de los problemas de corrupción que hay detrás de las contrataciones de seguros. Recordamos la época de Seguro Sucre, que era pública, que fue, creo que es una lacra en el país y una vergüenza lo que sucedió con esa aseguradora y cómo se manejaron las cosas a través de Sucre. Después del gobierno de Guillermo Lasso, justamente por esos problemas, desapareció a la aseguradora Sucre. Esos seguros públicos después se volvieron ya al mercado privado, pero también vemos casos de corrupción entre las aseguradoras privadas y las contrataciones públicas. Vemos los problemas que hay en Petroecuador, los problemas que habían en TAME, los problemas que hay en las Fuerzas Armadas. Entonces, este tema es recurrente. Yo creo que ahí hay dos piezas problemáticas de que técnicamente desde el sector público no se manejan bien las contrataciones, no se hacen bien los seguros y también hay muchísimos problemas de corrupción. Entonces, todo eso lleva a los problemas que estamos conversando hoy en día. Por ejemplo, ¿por qué Coca-Cola Sinclair no pudo hacer efectiva una garantía por un problema de construcción? Seguramente porque no habían seguros o esos seguros estaban pésimamente contratados, mal diseñados, y vean ustedes qué había detrás de esos seguros, que seguramente eran millonarios. Pero no todo es malo. No todo es malo y no todo lo que está detrás del sector público tiene estos problemas. Un caso que conozco muy bien y que ustedes tal vez seguramente como cuencanos estamos conectados con el tema, es los problemas que tuvimos hace algunos años con la contratación del tranvía. Efectivamente, el tranvía del municipio de Cuenca tuvo un problema en la contratación y hizo efectivo una garantía de fiel cumplimiento de contrato. Y la aseguradora, que no voy a dar el nombre, no creo que viene al caso, es una aseguradora nacional, una muy buena aseguradora, por cierto, especialista en temas de fianzas. La aseguradora pagó un seguro de millones de dólares al municipio de Cuenca por ese problema. Entonces, por ejemplo, ahí está un ejemplo de que los seguros sí funcionan. Los seguros entre privados y públicos sí funcionan cuando se hacen bien. Y yo recuerdo el caso del tranvía. Bien, un tema final. Realmente este tema de los seguros es extremadamente interesante y amplio, imposible cubrirlo en cada aspecto en un tiempo tan corto, David, pero quisiera preguntar sobre los temas de derechos del consumidor, derechos del ciudadano. Y tomemos, por ejemplo, los seguros de salud. Es muy difícil conseguir en Ecuador un seguro de salud a un precio razonable, a un precio para ecuatorianos que le dé una buena cobertura. Los deducibles son bastante altos, las compañías de seguro que los ofrecen bastante drásticas en sus normas,
y el ciudadano con frecuencia se siente en un estado de indefensión. Esa es una impresión general y personal, diría, sobre este tema. ¿Qué derechos, qué posibilidades tienen los ciudadanos de reclamar un mejor comportamiento cuando se sienten lesionados o creen estar lesionados por la actitud de las compañías aseguradoras? A ver, yo creo que primero, la primera línea de defensa que tienen los asegurados cuando reciben un mal servicio o cuando tienen un problema con la aseguradora de una falta de cobertura o se sienten que han sido perjudicados por las razones que sea, la primera línea de defensa es el intermediario, lo que les estaba mencionando, el asesor de seguros, el broker, que tiene la relación con la aseguradora, justamente por eso es el intermediario entre las dos partes, es la persona que sabe de seguros, que sabe también que se cubre, que no se cubre. Yo creo que el usuario lo primero que tiene que hacer, la primera línea de defensa, si tiene un broker, es conversar con el broker, para que el broker intermedie en esa relación con la aseguradora y ver si se puede resolver. Si no hay un broker, o el broker también no funciona y el tema ya se complica un poco más, el ciudadano tiene que saber que existe la Superintendencia de Compañías y Seguros. En la Superintendencia de Compañías y Seguros está la Intendencia de Seguros, que por cierto funciona bastante bien. Yo conozco a la gente que está ahí detrás y cualquier usuario puede hacer un reclamo, se conoce como reclamo administrativo, ante la superintendencia. Cualquier usuario que se sienta afectado puede ir a la superintendencia, lo puede hacer a través del broker o de forma particular, van a la superintendencia, presentan un reclamo administrativo, generalmente lo hacen a través de un abogado para que la cosa sea bien hecha, y la superintendencia después presenta ese reclamo a la aseguradora. La superintendencia revisa el caso y puede dar la razón a la aseguradora o puede dar la razón al usuario. Entonces funciona como una especie de árbitro. Obviamente hay diferentes instancias, ¿no? Si la superintendencia dice cierta cosa, la otra parte puede apelar y funciona como una especie de juzgado, como una especie de juicio o como una especie de arbitraje. La verdad es que Baseguros ha tenido experiencia con sus reclamos administrativos y creo que de cierta manera la superintendencia hace un muy buen trabajo. Entonces el usuario tiene que saber que tiene esa instancia dentro de la superintendencia que funciona bastante bien en mi experiencia. Para todas las ramas de puede proteger. Para todas las ramas de seguros. Sí, eso funciona para todas las ramas de seguros. Una pregunta, esta sí es finalísima y con esto cerramos, David, en la escala de prioridades para el ciudadano común, para la clase media, para quienes se les hace difícil pagar con todas sus cuentas a final de mes. ¿En qué lugar debería ponerse este tema de asegurar por lo menos los temas esenciales, básicos, salud, casa, vehículos? Justamente yo creo que ese es el orden y generalmente la gente le pone al vehículo en primer lugar. Yo creo que ese es un error. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es asegurar la salud. Y como ustedes mencionaron hace un momento, a veces los seguros de salud privados son costosos y no están fuera del alcance del ciudadano común. La verdad es que eso está cambiando. Poco a poco eso está cambiando. Cada vez hay más seguros masivos, cada vez hay más microseguros, que justamente son estos seguros que tienen que llegar, que están diseñados para llegar a la clase media-baja y a las clases populares. Justamente hace un par de días me reuní con un broker que está diseñando microseguros y literalmente son seguros que cuestan menos de $5 al mes. Un seguro médico, que te da la atención médica incluso por telefonía digital a nivel internacional, tienes tu cobertura médica para gastos, tienes tu cobertura de vida para muerte. Obviamente no son coberturas de millones de dólares, no son coberturas gigantes, son coberturas relativamente pequeñas, pero es justamente lo que necesita el ciudadano común para cubrir sus necesidades en la mayoría de los casos. Y estos productos poco a poco comienzan a aparecer. Son estos llamados seguros masivos o llamados microseguros y cada vez se comienzan a aparecer nuevas oportunidades para solucionar ese problema de que el seguro privado es demasiado costoso. Entonces, la verdad es que cada vez comienzan a aparecer nuevas oportunidades y es lo primero que el ciudadano debería ver, la parte de salud, la parte de vida. Y después yo creo que tiene que ver la parte de su hogar,
y después el tema de su vehículo. Y bueno, si tiene un negocio, si es que es un empresario, tiene que verlo por ahí también, ¿no? Cada vez hay más seguros de pymes para pequeñas y medianas empresas, para emprendimientos, y esos son realmente baratos, y las personas, si tienen su pequeño negocio, también deberían ver eso. Bien. Muchísimas gracias, David, por los buenos consejos en este interesante y educativo diálogo. Un placer, un gusto como siempre. Declaraciones del economista David Vázquez. Él es el presidente ejecutivo de BAS Seguros, experto en la rama de seguros. Son las 8 horas.